Muy buenas noches a todos mis hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con tu hermano y amigo Juan Mendoza. En este día estamos aquí, gracias a Dios no podíamos estar todos estos otros viernes que hemos pasado, no podíamos estar en vivo con ustedes, pero ahora gracias a Dios nos ha permitido estar con ustedes en este día. En este día traemos una enseñanza, así como les estuve compartiendo en esta tarde, que íbamos a traer una enseñanza. Y la enseñanza, el tema de esta noche se llama Llenos del Espíritu para buscar al perdido. Ejemplos de Felipe, el diácono, o más conocido como el evangelista. Y en este día vamos a estar escuchando las palabras y las características que tenía Felipe. Y eso es una cosa de la que nosotros tenemos que aprender, a tener esas características que tenía Felipe. Hoy es viernes, son las 11:05 y hoy es viernes 17 de octubre. Gracias a Dios ya vamos a terminar casi el año y gracias a Dios vamos a terminar predicando su palabra. Entonces, en esta noche damos un saludo a todos los hermanos, amigos, amistades. Me estaban mandando correos para preguntarme por qué no salía mi cara en vivo. Entonces, no podía por circunstancia del trabajo, llegaba tarde, no podía llegar aquí a los estudios. Pero gracias a Dios, Dios nos permitió hoy estar temprano, preparar las cosas para estar con ustedes en esta noche. Entonces, un saludo a todos los hermanos y todos esos hermanos que oran por mí, por mi familia, para que siempre sigamos en el temor de Dios y en los caminos del Señor. Un saludo para toda mi familia y la familia de mi esposa también que nos ven allá desde Nicaragua. Que Dios los bendiga, a mis tías y a todos por allá, a las hijas de ellas, mis primas políticas, pero gloria a Dios, políticas porque es parte de mi familia. Amén, que Dios las bendiga, que siempre están compartiendo y viendo las enseñanzas que Dios me da. Amén. Entonces, en esta noche vamos a empezar este servicio haciendo una oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que nos permites estar aquí una vez más, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que te glorifiques en esta noche, Señor, que eches fuera, Señor, todo ataque del enemigo, toda cosa que se quiera levantar contra tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de todas esas personas que vayan a ver esta enseñanza, Señor, que sea una bendición para ellos y para mí, y ayúdanos a aprender las características que nos va a enseñar por medio de tu palabra, Señor, las que tenía Felipe, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre, y que sea el Espíritu Santo usándome, Señor, con poder, con autoridad, con unción, con gracia y con lo más importante, Señor, con ese amor que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, aquí estamos. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas 15:4. Lucas 15:4, con ese es el versículo que vamos a empezar este día. Lucas 15:4, ¿ok? Pero vamos a leer, vamos a empezar mejor desde 15:1 para que veamos a quién era Jesús que le estaba diciendo estas palabras. Amén. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que aprendieron los discípulos y los seguidores que andaban con Jesús. ¿Qué fue lo que ellos aprendieron? Porque cuando uno está con Jesús, estamos aprendiendo todas las cosas que Él nos trajo, que es la doctrina del Padre. Porque Jesús mismo dijo, la doctrina que yo tengo no es mía, sino del que me envió. ¿Y quién es ese? El Padre. Amén. Entonces, vamos a ver esa enseñanza que Jesús les enseñó a sus discípulos cuando Él andaba predicando y compartiendo esa palabra. Amén. Y vamos a ver cómo fue que aprendieron. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas 15:1. Vamos a leer desde ahí. Dice, dice el título ahí arriba, dice,
parábola de la oveja perdida. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y sacerdotes para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he contratado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, en esta noche, ¿qué es lo que el Señor nos estaba enseñando ahí? Que uno como pastor, uno como evangelista, uno como el mensajero que Dios, nosotros como somos los mensajeros que vamos a transmitir el mensaje de Jesucristo, nosotros tenemos que tener amor por las almas perdidas. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, amor por las almas perdidas. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto que vamos a apuntar. ¿Qué es lo que tenemos que tener como características? Es amor por las almas que se están perdiendo. Amén. Por eso estamos aquí en esta noche, para tirar la pesca. Así estamos ahora, estamos en la playa, ¿verdad? Estamos en la playa, estamos con una camisa que produce alegría. Y así es como tiene que estar el cristiano, aunque tengamos pruebas, dificultades, tentaciones. Dice que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Y entonces, aunque estemos pasando necesidades, tenemos que tener ese gozo, que es un gozo inefable que el Señor nos llena cuando estamos en diferentes pruebas. Entonces, cuando nosotros tenemos este gozo, podemos transmitirle a la otra persona esa alegría, ese gozo inefable que lo recibimos por medio del Espíritu Santo. Amén. Y por medio del Espíritu Santo es que vamos a tener el amor para las otras almas que se están perdiendo o que no tienen conocimiento. Amén. Entonces, dice ahí, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar ahí? Dice: Jesús nos muestra el corazón del Padre, un amor que no se conforma con tener las 99, sino que va en busca de las que se perdió. El evangelismo no es una opción, sino una misión que refleja el carácter de Cristo. Así como el pastor deja todo por una oveja, nosotros debemos salir de la comodidad para alcanzar a los que están lejos de Dios. Por eso yo estoy aquí en esta noche, para alcanzar a esas personas que están lejas de Dios o que algún día estuvieron cerca con Dios, pero ¿qué pasó? Por muchas tribulaciones, por los muchos problemas, por las cosas que escucharon en las iglesias, se apartaron de Dios, echándole la culpa a la iglesia, a Dios. No. Tenemos que coger todas esas cargas y ponérselas al Señor Jesucristo para que nos dé paz en medio de la prueba, la tribulación. Dice que por muchas aflicciones entraremos al reino de los cielos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso, una de las características que vamos a estar aprendiendo más adelante es el conocer la palabra del Señor. Porque si tú no conoces la palabra del Señor, ¿cómo te vas a acercar a esa persona pecadora? ¿Qué le vas a hablar? Tienes que hablarle de lo que tú has aprendido, de lo que tú has leído de la palabra del Señor. Tú no puedes saber nada de mí, de lo que yo hablo, porque tal vez nunca me has escuchado. Pero el día que tú me llegues a conocer, que llegues a hablar conmigo, vas a saber qué doctrina es la que yo tengo, qué es lo que yo enseño para traer las personas a Jesucristo. Y Jesucristo las lleva al Padre, porque dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Jesucristo dijo:
yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, nosotros como mensajeros de la palabra del Señor tenemos que tener primero amor por las almas. Tenemos que tener ese amor y salir de nuestra comodidad. Digamos ahorita en mi país, ahorita son las 11:14. Ya es tiempo para mí para ir a dormir. ¿Pero qué? Tengo que salir de mi comodidad. ¿Para qué? Para poder traerles a ustedes este mensaje. Hay personas agradecidas que tal vez están esperando esta hora el viernes a las 11 de la noche, esperando a ver qué palabra fresca el Señor me va a dar. Amén. Aquí estamos predicando una vez a la semana y le pedimos al Señor que cada vez que nos traiga aquí, ya sea en audio o sea en persona, que sea un mensaje poderoso, un mensaje que llegue al alma y que te haga cambiar si estamos haciendo algo que no le agrada al Señor. Para eso que estamos aquí, estamos saliendo de la comodidad, porque yo bien estaría ahorita acostado en la cama con aire, tomándome un fresquito, unas papitas y viendo tal vez una película en Netflix o tal vez viendo una serie, pero he salido de mi comodidad. Ya compartí con mi familia, cuando vine al trabajo, hablé con mis hijos, fui a visitar a mi mami, hablé con mi hermano, con mis hermanas. Entonces, ya hice todo lo que tenía que hacer. Ahora es tiempo para dedicarle un ratito al Señor. El Señor nos da 24 horas al día. ¿Y cuánto de ese tiempo tú le estás dando al Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? Yo por lo menos aquí estoy dedicándole un tiempo al Señor. ¿Para qué? Para leer y entender su palabra. Entonces, una de las características que Felipe tenía era que tenía amor por las almas perdidas. Hermano, pero usted no nos va a leer el versículo de Felipe y eso sí, te lo voy a leer más tarde. Te lo voy a leer y lo vamos a ir desmenuzando. Porque muchas veces nos predican ese mensaje y van por encimita, pero no nos dejan a saber de dónde fue que el etíope venía, de qué país venía, por qué fue que el etíope vino a la ciudad, al país de Jerusalén. ¿Cuál fue el propósito de que el etíope viniera a Israel, a Jerusalén, a adorar al Dios de los israelitas? Entonces vamos a ir a la segunda característica. La segunda característica se encuentra en Hechos 1:8. Pero vamos a leer para que veas que ahí va a aparecer el personaje del cual Felipe habló. Vamos a ver quiénes estaban ahí y tal vez uno de ellos era el personaje que Felipe habló. Y ese personaje quedó con la curiosidad de tener más hambre por conocer las palabras de Dios. Vamos a ver, vamos a leer qué fue la otra característica que Felipe tenía que tener. Eso se encuentra en Hechos 1:8, pero vamos a leer desde Hechos 1 para ver qué fue lo que pasó. Dice, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber parecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dio les oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero aquí viene la parte importante. ¿Viste? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ok? Entonces aquí en Hechos 1:8 está hablando del Espíritu Santo, que uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ir a buscar. Dice que cuando uno acepta al Señor Jesucristo, dice que somos sellados con las arras del Espíritu Santo. Pero tenemos que buscar esa unción que pudre yugo, esa unción que nos da el poder y la autoridad para poder hablarle a las otras personas. Y la palabra que salga de nuestra boca viene con poder. ¿Por qué? Porque es el verbo de Dios. Entonces aquí dice la enseñanza que Felipe nos quiere enseñar por medio de su actitud. Dice, Felipe fue un ejemplo vivo de este versículo. No solo predicó en Jerusalén, sino también en Samaria y al eunuco etíope, que está en Hechos 8, que más adelante vamos a estar leyendo y desmenuzando ese versículo para que aprendamos las características que Felipe tenía. El poder del Espíritu no se da para sentirnos espirituales. Para eso no es que vamos a ir a la iglesia, para que nos llene el Espíritu y que digamos, tengo el Espíritu Santo, y que pongas a hablarte unas 3 o 4 lenguas. Para eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos da, no se nos da para sentirnos espirituales, sino para ser testigos eficaces del Evangelio, guiados por el Espíritu a donde Él quiera enviarnos. Por eso, si tú te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dejar saber cuál es la necesidad que está pasando en ese momento. Cuando tú eres un pastor y te llenas del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dejar ver qué es lo que la iglesia está padeciendo. Amén. Entonces, el segundo punto de la característica que tenemos que tener es buscar el poder del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que los seguidores de Jesucristo estaban haciendo, los apóstoles estaban haciendo, estaban buscando ese poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a irnos a cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver dónde está eso. Vamos a irnos para que ustedes vean qué fue lo que pasó ahí. Hechos, dice Hechos, el discurso, la venida del Espíritu Santo. Mira lo que pasó en el versículo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ok, acuérdense de esta fiesta. Es muy importante para que aprendan dónde va a aparecer nuestro próximo, ¿cómo se dice? Aquí ya no me salen las letras, ya no sale nada ahí. Nuestro próximo estelar de la historia el día de hoy. ¿Ok? Dice, mira lo que pasó. Acuérdense que Felipe siguieron buscando ese poder del Espíritu Santo. Entonces, dice la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Que eso es lo que tenemos que ir a la iglesia. Pero hay iglesias que se unen solamente entre ellas para ser llenas, entre ellas predicarse, entre ellas mismas, y se olvidan del que está en las calles, de la prostituta, del borracho, y solo se predican entre ellos. Quieren buscar el Espíritu Santo para ser espirituales, ellos solamente en las 4 paredes. No, nos están enseñando que hay que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder salir. Tal vez yo no salgo a predicar a las calles. Tal vez yo no salgo a predicar a los hospitales. Pero ahora estoy haciendo algo que estoy saliendo internacionalmente. Estoy saliendo en un montón de países. Este mensaje está llegando a diferentes lugares
donde los que están en la calle no me pueden ver, pero los que están en un teléfono, los que están en una tableta, sí me pueden ver. ¿Viste? Entonces le estamos llegando, estamos cogiendo todo el territorio. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos la ciencia iba a avanzar y tenemos que utilizar estos medios que Dios nos ha permitido. ¿Para qué? Para proclamar la palabra de Dios, proclamar el evangelio de Dios, para traer la salvación a toda criatura. Amén. Pero ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que estar llenos, juntos, unánimes, para recibir esa unción del Espíritu Santo. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén los judíos, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Todas las naciones bajo el cielo, dice. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les hablaba en su propia lengua, y estaban atónitos y se maravillaban, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medios, acuérdense, partos, medios, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. Y esa palabra es la que quiero que te aprendas en esta noche, prosélitos, porque vamos a estar hablando de un prosélito que vino conocido ahora actualmente como Sudán, que está en África. ¿Sabe quién es ese personaje? Ese personaje es el etíope, que vino de Sudán, África. Y cuando ya estemos leyendo en Hechos 8, te voy a ir explicando y desmenuzando todo eso para que puedas entender de dónde habían venido toda esta gente. Si ahí tenemos al principante del que vamos a estar hablando el día de hoy. Dice de Cirene, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces, estamos viendo que fueron llenos del Espíritu Santo. Por fin, Felipe, que estaba en medio de ellos también, fue uno de ellos que fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a ver cuándo fue que eligieron a Felipe. ¿Cuándo fue que eligieron a Felipe? ¿Y quién era Felipe? ¿Qué testimonio estaban dando estos 7 varones que estaban dando buen testimonio? Estaban dando buen testimonio. ¿Y por qué fue que lo escogieron? ¿Por qué? Porque fueron llenos de fe y del Espíritu Santo. Eran hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Y esa es una de las características que nosotros tenemos que tener. Tenemos que tener fe. El que se acerca a Dios crea que le hay. Y tenemos que ser llenos del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí en Hechos 5:6. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen
testimonio. Entonces ahora ya vamos a entrar a conocer a nuestro primer participante, que es Felipe. Ya conocimos el primero, que fue el prosélito, pero todavía no sabes quién es el prosélito, pero ya te di un poquito, un tip, quién es el prosélito. Ahora vamos a conocer nuestro segundo protagonista de la enseñanza del día de hoy, ¿ok? El primer prosélito es el etíope y nuestro segundo protagonista es Felipe. Amén. Hermano, ¿qué significa prosélito? Prosélito es una persona extranjera que se convierte al judaísmo dejando sus creencias anteriores para adorar al Dios de Israel. Eso es lo que significa prosélito. Y estamos viendo que cuando fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, estaban ahí toda esta gente de todos lados de las naciones que están bajo el sol, bajo el cielo. Todas estas naciones de diferentes lugares viajaron. Ok, entonces vamos a conocer a nuestro próximo protagonista de la enseñanza del día de hoy. Dice así: entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, nuestro próximo protagonista, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmaneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Viste? Aquí hay otro prosélito que dejó sus creencias y se convirtió en judaísmo. Pero ahora este judaísta que estaba practicando el judaísmo encontró la verdadera camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo es el camino. Encontró el verdadero camino y siguió a Jesucristo. Amén. Y más adelante vamos a ver cómo eran las enseñanzas que le daban los escribas y los fariseos a estos prosélitos, que Jesús les dijo que las enseñanzas que ellos le daban, más bien los hacían más hijos del diablo. Eso se encuentra en Mateo 23:15, por si quieres apuntarlo, por si no lo leemos. Pero en Mateo 23:15 Jesucristo le dice que han hecho a estos prosélitos más hijos del diablo. ¿Por qué? Porque les enseñaban a no amar, sino a odiar, a ser como ellos, a estar vestidos, pero no hacer lo que predicaban. Ahora, ya tenemos nuestro próximo protagonista, que es Felipe. Ahora, ¿qué nos enseñan ahí estos hombres que fueron llenos de fe y de Espíritu Santo? Dice: antes de que Felipe hiciera milagros o predicaba grandes mensajes, primero fue reconocido por su carácter y por su llenura del Espíritu. Dios no unge talentos vacíos, sino corazones llenos. Si queremos ser usados como Felipe, debemos primero buscar ser llenos del Espíritu Santo y de fe, no solo de conocimiento. Porque ¿de qué me sirve tener conocimiento de toda la palabra del Señor, pero no tengo fe y no soy lleno del Espíritu Santo? Estas palabras es como que estoy chocando dos metales. No, estas palabras tienen que ir sazonadas con amor, con poder, y ese poder es el Espíritu Santo, que nos da el poder y la autoridad para poder hablar. Mira qué triste que hay personas que saben que yo estoy predicando, pero son como los escribas y los fariseos. Se dan la vuelta y se van. Vienen a escuchar, escuchan y se van. ¿Por qué? Porque crujen los dientes, porque no quieren escuchar esta verdad. Tal vez estas enseñanzas no se hablan así tan clara en las iglesias. No te enseñan así, por eso hay que ir a los estudios bíblicos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay estudios bíblicos en la iglesia? Es de 500 personas, tal vez solamente van 110 personas.
Si la iglesia es de 1000 personas, tal vez solamente van a ir 200 personas cuando están trayendo el estudio bíblico. Entonces aquí este viernes estamos haciendo un estudio bíblico para que podamos conocer la palabra del Señor, tener las características de ser un buen cristiano, amador. ¿De quién? Amador por las almas perdidas, tener esas ganas de llenarnos del Espíritu Santo. Y cuando llenamos del Espíritu Santo, no solamente llenarnos del Espíritu Santo y ser santos solamente entre nosotros y quedarnos con esas palabras, ser espirituales para nosotros mente. No, cuando el Señor te llena de ese poder del Espíritu Santo es para que salgas y que hables con poder y autoridad, que no seas solo un vaso para llenarte y no compartas con nadie la palabra que estás recibiendo. Entonces ya conocimos eso. Ahora mira lo que pasa en ese mismo versículo de Hechos 6:8. Es cuando arrestan a Esteban y Esteban empieza a predicarles desde cómo fue que empezó desde el principio hasta cuando Esteban dice que mira la gloria de Dios y que ve al Hijo del Hombre parado al lado de Dios. Y dice que esos escribas, los fariseos y los judíos que estaban ahí, dice que crujían los dientes y que lo sacaron a pedradas y lo mataron a pedradas. Es el primer mártir. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Dejaron de predicar los otros seguidores de Jesucristo? No, sino que hubo ¿cómo que andan buscando ahorita? Los pastores andan buscando una cosa que va a pasar así que la gente va a querer escuchar la palabra del Señor. No sé cómo es que se dice esa palabra. Un avivamiento. Andan buscando un avivamiento, ya sea bueno, sea malo. Así como nos pasó con la pandemia, que estaban muriendo un montón de personas, entonces las otras personas que estaban vivas, hubo un avivamiento. ¿Para qué? Para buscar de Dios, entregarse a Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando ya todo se calmó, cada quien volvió a hacer lo suyo. Se olvidó. Se murieron miles de personas, millones de personas se murieron. Pero cuando ya terminó todo, volvieron a hacer lo mismo. Entonces, andan esperando un avivamiento. Pues aquí hubo un avivamiento de que hubo una gran persecución con los cristianos. Pero los cristianos no se quedaron de los brazos cruzados o se fueron a huir. No, los cristianos siguieron predicando. Y fue donde le hicieron caso al Señor Jesucristo, que se fueron a predicar a las otras tierras. Dijo que empezaran en Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, entonces es que viene la segunda parte, que ya fue que hubo la dispersión por todos lados, empezaron a irse a predicar la palabra del Señor. Y todas esas personas que miraron esas maravillas de cuando cayó el Espíritu Santo y todos fueron bautizados de todas esas naciones, cada uno miró lo que había pasado. Y yo creo que desde ese momento todos quedaron tocados y quedaron con ese hambre para conocer más de la palabra del Señor. Y todos ya iban de rumbo, de camino. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en Samaria? Mira lo que dice Hechos, ya mataron a Esteban y mira lo que pasó, una gran persecución que Pablo andaba persiguiendo a la iglesia para perseguirlos, meterlos presos y eso. Pero mira lo que pasó, vamos a ver, ahora vamos aquí, vas a conocer qué es lo que Felipe estaba haciendo. ¿Qué es lo que Felipe estaba haciendo en Hechos 8:4? ¿Ok? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de mucho que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
pero había un hombre llamado Simón, porque siempre se va a levantar una persona que va a querer hacerte la vida imposible. Vamos a ver quién era este Simón. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Él también pensaba que le estaba sirviendo a un Dios, pero era la magia que estaba practicando. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿viste lo que pasa? Cuando tú tienes ese poder, esa autoridad, y cuando tú hablas, mira lo que pasó. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El mismo hombre que practicaba la magia, que tenía que hacer magia con cosas, miraba el poder de Dios, cómo se manifestaba, cómo Felipe oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados, cómo los endemoniados eran libertados, y Felipe predicaba y bautizaba. O sea que Felipe estaba en lo mejor de su tiempo, predicando como evangelista. Tenía una fama grande Felipe, porque todos los escuchaban. Dice: tanto creyó Simón que se bautizó. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, porque todavía hay recién convertidos que todavía tienen duda o no conocen al Señor Todopoderoso todavía. Dice: cuando vio Simón que por la imposición de manos los apóstoles le daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que el cual yo quiera, a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Acuérdense de eso. El poder de Dios no se obtiene con dinero, que te dicen ofrenda para que recibas el poder de Dios. No, eso es mentira. Lo podemos ver en la Biblia. Por eso es que tenemos que leer la palabra del Señor para no ser engañados. Te traen la agüita, la agüita de que te traen agua santa, te dicen agua bendita, pero tienes que dar un poco de dinero. ¿Qué le dijo? Vamos a ver qué fue lo que le dijo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto se habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Entonces, vamos a ver que aquí es donde entra la historia. ¿Qué fue lo que pasó ahí, hermano Juan? Dice que antes de Felipe hiciera milagros y predicaba grandes mensajes, primero fue reconocido. Primero tenemos que ser nosotros, ser reconocidos de que somos ¿qué? Somos siervos de Dios, que tememos a Dios. No como este Simón el mago,
que no tenía temor de Dios, que pensaba que estaba en el evangelio por dinero. Tenemos que ser siervos de Dios, que no estamos aquí por el interés de qué es lo que vamos a sacar del evangelio. No, estamos aquí por amor a las almas. Pero mira qué triste. Hay personas que no quieren escuchar, que se tapan los oídos. Así cuando Esteban estaba hablando y estaba hablando las maravillas de Dios, dice que los escribas, los fariseos, se tapaban los oídos y crujían sus dientes y después agarraron piedras para matarle, porque hay personas que no les gusta escuchar estos mensajes, porque estos mensajes te aclaran, te ponen una visión así, mira, que puedes ver el mar calmadito. ¿Viste? Eso es lo que pasa cuando tú te llenas de la palabra del Señor. Dice, procura con diligencia. Mira lo que dice en este Simón no estaba presentándose a Dios correctamente. Mira lo que dice en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Felipe conocía las escrituras y las aplicaba correctamente. Cuando se encontró con el eunuco etíope, explicó con claridad Isaías 53. Si queremos guiar a otros a Cristo, debemos conocer la palabra y manejarla con la verdad y precisión. El Espíritu Santo usa lo que tenemos dentro. Por eso es que debemos llenarnos diariamente de la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de esa palabra. Amén. Ahora el punto número 5. ¿Ok? Acuérdense, el punto número 4 es que tenemos que ser hombres y mujeres correctas delante de Dios. Aquí en Timoteo 2:15 nos dice eso, pero en 2 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo que desde tu juventud te criaste escudriñando las sagradas escrituras, tenías conocimiento. ¿Por qué es necesario tener conocimiento? ¿Qué fue lo que a ellos les ayudó a confirmar de que Jesús era el Mesías? Las profecías que habían hablado. El mismo Esteban en el capítulo 7 habla acerca de cuando Moisés se le reveló y le dijo que profetas les levantaré de en medio de ustedes. Eso se encuentra en Deuteronomio 18:18. Entonces esa era una de las profecías que Timoteo había estudiado, y Timoteo confiaba y sabía que Jesús era el Hijo de Dios, porque también Esteban tenía conocimiento de la palabra del Señor. Y Deuteronomio 18:18 nos habla de que le dijo Jehová a Moisés: profeta les levantaré de en medio de ustedes y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará, y el que no le escuche lo castigaré. Y eso es lo mismo que Jesús se confirmó esa profecía en Juan 12, 48, 49 y 50, que Jesús mismo dijo: yo no los condeno, las palabras que ellos hablan son las que los va a juzgar a ustedes, porque las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre ha puesto en mi boca. Que esa profecía fue la que se cumplió, y Esteban, Esteban era, ¿verdad? Sí, Esteban confirma esas palabras. Mira lo que dice Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo os mande. Todo lo que yo os mande. Ahora vamos a ver qué dice en Hechos 7:37. Vamos a ver qué dice Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantaré el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oirás. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le había
que le hablaba desde el monte y con nuestros padres y recibió las palabras de vida que damos. Y entonces, mira lo que pasó aquí. Y en Juan 12:48, mira lo que dice. Juan 12:48, se cumplen esas palabras. Ese fue Esteban hablando. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dijo mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, esas eran las palabras y el conocimiento que tenían los discípulos en aquel tiempo. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se estaba escribiendo en sus vidas, en sus hechos. Aquí estamos viendo los hechos de los primeros discípulos, de los hechos de los primeros apóstoles, los seguidores de Cristo que se estaban convirtiendo. Ellos no tenían ellos no tenían Nuevo Testamento, sino que ellos habían confirmado las profecías de que Jesús era el Mesías por medio de esas profecías que se habían cumplido. Amén. Y entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener conocimiento, porque vamos a ver ahora más adelante cómo Felipe se acercó al etíope. Primero lo escuchó. Nosotros tenemos que escuchar a aquella persona que tiene necesidad de Dios. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Muchas veces Él te empieza a hablar y pum, 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 tú empiezas a hablar y arrepiéntete, hijo del diablo, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Y no lo dejas hablar. Dice que Felipe se acercó y lo escuchó. Y escuchó que estaba leyendo el Antiguo Testamento, Isaías 53. Tú sabes también que Jesús leyó el Antiguo Testamento. Cuando leyó el Antiguo Testamento en Isaías 61. Y ahí es donde Jesús confiesa el nombre de su Padre. Dice el nombre de su Padre. ¿Y cuál es el nombre de su Padre? Le dicen Yahvé, o le dicen Jehová, o le dicen, ¿cómo es que le dicen, hermano Juan? Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Cómo se dice, Juan? Lo tenía por aquí apuntado. Vamos a ver. Yud-Heh-Vah-Heh. Y-H-W-H. Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Ok? Pero aquí no estamos para decirlo correctamente. No, te estoy enseñando que Jesucristo confesó el nombre de Jesús. ¿Cómo me lo puede comprobar, hermano Juan? Por eso yo te digo que este programa es con la Biblia abierta. Con la Biblia abierta. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías 61. Porque cuando Jesús leyó el Antiguo Testamento en Mateo 11:5, vamos a ver qué dice Mateo 11:5. Mateo 11:5. Vamos a ver qué dice Mateo 11:5. Vamos a ver qué dice. Mateo 11:5 no es Mateo. Lucas 7:22. Vamos a ver qué dice Lucas 7:22. Lucas 7:22. Ya vamos a ir a leer Lucas 7:22. Donde dice, estas palabras se han cumplido el día de hoy. 7:22. Y respondió Jesús, le dijo, id a hacer saber a los sabios, los viestos ven, los cojos, los leprosos andan, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado. Y bienaventurado el que oye y no hay tropiezo en mí. Dice,
Vamos a ver dónde Jesús leyó. Vamos a leer aquí. Mira lo que dice 61, Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová en el día de la venganza de Dios de Dios nuestro, a consolar a nuestros enlutados. Pero déjame buscarte un versículo más. Voy a buscar un versículo más donde habla acerca de que Jesús, donde el versículo que habla donde Jesús abre el rollo y dice, esta palabra se ha cumplido hoy. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde tú crees que eso está en la Biblia? Vamos a ver dónde está eso en la Biblia. Vamos a ir a Lucas 4. Lucas 4. ¿Dónde está Lucas? Lucas 4, por ahí estaba yo. Lucas 4. 16:21, Lucas 4, 16:21, donde Jesús dice que agarró el rollo. Jesús, ok, Lucas 4, viste, esto es en vivo, esto pasa cuando están las cosas en vivo. Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor. Eso es lo que dice la Biblia Reina Valera, el Espíritu del Señor. Pero Jesús agarró el rollo de Isaías 61. ¿Y qué era lo que decía Isaías 61? El Espíritu de Jehová. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice Isaías 61? Vamos a ver, Isaías 61. Isaías. Mira lo que dice Isaías 61. Mira lo que dice. Isaías 61 dice, mira lo que dice aquí. Ya se me perdió. Dice, el Espíritu del Señor, dice allá, ¿verdad? Pero acá dice el Espíritu de Jehová. ¿Quién es Jehová? El Padre. Jehová. Yuhei-Bahei. Ahora mira lo que dice Éxodo 6:2, creo que es. Vamos a ver qué es lo que dice Éxodo 6:2. Mira lo que dice. ¿Cómo se llama el nombre? Como se le conocía a Dios en aquel tiempo. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. ¿Qué nombre pronunció Jesús? Jehová. Yuhei-Bahei o Yahvé. Ahora mira lo que dice el 3. Y aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová, Yuhei-Bahei o Yahvé, no me di a conocer a ellos. Pero a Moisés sí se le dio a conocer con el nombre. Y Jesús proclamó ese nombre. Por eso nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor. ¿Viste? Me tardé un poquito en estar buscando, pero por eso es que nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor. Tal vez me tardé un poquito,
pero te llevé a lo que dice la Biblia. Y nosotros tenemos que creer a lo que dice la Biblia. Hermano, ¿cuáles son los versículos? Éxodo 6, 2 y 3. ¿Qué libro leyó Jesús? Lucas. ¿Y qué en Isaías? 61. Entonces tenemos que tener conocimiento de eso. Ahora, humilde de siervo, Juan 3:30. Y esto es lo que tenía Felipe. Felipe dice, es necesario, la Biblia dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengua. Felipe no buscó gloria personal. Cuando fue arrebatado a otro lugar, no pidió reconocimiento, solo quería que Cristo fuera conocido. El verdadero siervo se alegra cuando Jesús es exaltado, aunque él no sea visto. Ser humilde y dejar que Cristo brille a través de nosotros es el verdadero éxito espiritual. También podemos ver que Felipe, cuando estaba ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba, hermano Juan? ¿En qué ciudad era que estaba Felipe predicando? Jerusalén. No fue, ¿verdad? Samaria. La fama en Samaria de Felipe estaba creciendo. Sanaba, libertaba, bautizaba, sanaba a los endemoniados. Tenía una fama. Pero vamos a ver que cuando uno deja que el Espíritu Santo te guíe, lo sacó también de esa fama. ¿A dónde? Lo sacó al desierto. Ok, ahora vamos a ir a leer el versículo de Felipe. Ya ahora que tenemos un conocimiento de las características de Felipe, ahora sí vamos a leer Hechos. Vamos a leer Hechos 8, para entender lo que estábamos leyendo. Felipe y el etíope. ¿Ok? Ya como tenemos las características de Felipe, si vienes entrando ahorita, no vas a entender qué fue lo que quise explicarte de las características de Felipe. Ahorita son las 12, ya llevamos una hora predicando. En la primera hora estoy hablando de las características de Felipe. ¿Cuáles eran las características de Felipe? Dice, característica número 1, era tener el amor del Padre, tener amor por las personas. Nos impulsa a buscar al perdido. ¿Ok? Dice, el poder del Espíritu Santo nos capacita para testificar. Cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, que estás capacitado para testificar las maravillas que Dios ha hecho contigo, los milagros que tú has hecho, y los predicas con poder y con autoridad. La fe y el carácter nos prepara para servir. Cuando tú tienes fe en el Señor y tienes ese carácter de ser un buen cristiano, seguidor de Jesucristo, vas a estar listo para servir, no para ser un servidor, un esclavo de un pastor que te pone a hacer esto y esto. No, vas a servir. ¿Para qué? Vas a servir para Dios. ¿Para qué? Para ayudar al necesitado, para ayudar a aquella persona que viene llegando y te dice, hermano, yo quisiera conocer un poquito más de la Biblia. Usted me puede explicar, con mucho gusto. Ahí estamos sirviendo, pero no es que el pastor te va a decir, necesito que me vayas a comprar un cargador para mi teléfono. Eso no es estar sirviendo a Dios. O necesito que estés aquí para que veas qué se puede hacer. No, si se tiene algo que hacer, que preparar el altar y eso, preparar los micrófonos, sí, pero necesito que me vayas a comprar un cargador para el teléfono. Eso no. Eso no es servir. Eso es servir al hombre. No debemos de confundirnos. ¿Estamos sirviendo a Dios o al hombre? Porque eso no tiene nada de estar sirviendo a Dios. Necesito que me vayas a comprar agua. Necesito que me vayas a lavar el carro.
necesito que le vayas a echar gasolina. Eso es servir al hombre. Y está bien, al hombre se puede honrar. Pero más importante de estar lavándole el carro, estar echándole gasolina al carro, ir a comprándole el agüita, ir a comprándole un cargador para el teléfono porque no le carga. Eso es servir al hombre. Lo más importante que eso, pastor, no tiene alguien que le llamó esta mañana que necesita que lo vaya a buscar para traerlo a la iglesia. Eso es servir. ¿Viste la diferencia? Eso es servir. Ir a buscar a una alma que no puede venir para la iglesia. Eso es servir. Eso es servir a Dios y obedecer al hombre de Dios. Pero que el hombre de Dios te diga, ve y cómprame un cargador para el teléfono, o ve y lávame el carro, o ve y échame gasolina. Eso no. Eso es ser esclavo de hombre. Estamos para servir. Tener carácter. Nos preparan para servir, pero servirle a Dios. Ahora, el conocimiento de la palabra, tenemos que tener conocimiento de la palabra, porque tener el conocimiento de la palabra es útil para poder explicarle a la otra persona qué es lo que dice el versículo. Y ser humildes, mansos y humildes, dejar que Cristo crezca. Y si nosotros, la fama de nosotros está creciendo, dejar que el yo mengüe y que Cristo crezca. Y eso fue lo que hizo Felipe, que eso es lo que vamos a entrar ahora en este caso. Felipe se salió de Samaria. Son las 12:05. Felipe se salió de Samaria, donde era famoso, donde tenía mucha gente que lo escuchaba. Pero él fue sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo, hermano Juan? Dijo así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué significa desierto? Desierto significa que no va a encontrar a nadie. Ya no va a haber nadie para predicarle en multitud. Ya no va a haber nadie. Y entonces lo está sacando de un lugar. Tal vez el Señor te va a sacar a ti de una congregación grandota a un lugar donde hay 5 o 10 personas solamente. Pero dice que en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿qué es lo que pasa en este tiempo? Hay personas que andan buscando predicar en lugares de mucha gente y los invita a predicar a una iglesia de 5 personas. No, ahí no tengo ir. Oh, tengo la agenda llena. No puedo, hermano. Y la otra semana y se ponen a doblar papeles. No, hermano, fíjese que no tengo ni para esta semana, ni para este mes, miren, ni para este año. Yo creo que lo puedo poner para el 14 de febrero, ¿le parece? Entonces las 12 almitas que se pierdan. Eso no es tener amor de Dios. Eso es andar buscando la fama. Eso no es dejar que Cristo crezca y que tú mengues. No, eso es que tú crezcas y apachurrar a Jesucristo, porque la fama la quieres tú. Eso no son las características que Felipe nos enseñó. Por eso el tema en esta noche se llama llenos del Espíritu Santo para buscar al perdido. Ejemplo, vamos a usar a Felipe. ¿Viste? Entonces dice aquí que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue obediente. ¿A quién? A la voz del mensajero que Dios le envió. Porque cuando Dios manda a un ángel, es un mensaje directamente de Dios. Y sucedió que un etíope, ¿qué significa etíope? Eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y junto a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó
que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Entonces, ¿qué significa este etíope? Vamos a ver qué es lo que significa este etíope. ¿Okay? El etíope, ¿verdad? El etíope, dice, no era de Etiopía moderna, exactamente. Era del reino de Meroe, para que conozcas historia. Era del reino de Moree en Nubia, actualmente Sudán, que es África, al sur de Egipto. Era un lugar poderoso, civilizada, conocida por su oro, marfil y comercio. Esa era lo que era él. Él venía de una ciudad, Israel está aquí, y Sudán está más abajo en el África. Y dice que para llegar de aquí a Jerusalén es de 2.500 kilómetros a 3.000 kilómetros. Calculado en millas son 1.553 millas. Son aproximadamente 1.553 millas. Que en aquel tiempo se tomaba un mes para ir allá y un mes para venir para acá. Ahora estamos viendo que era una persona importante de Etiopía. Era una persona importante porque tenía un cargo y viajaba en una carroza y tenía guardias y tenía varias gente que estaba con él. Y tenía dinero porque podemos ver que en aquel tiempo para tener un rollo del Antiguo Testamento tenía que tener dinero. ¿Ok? Tenía una gran devoción. Dios supo la devoción que él tenía. Tenía una hambre por conocer más de Dios. Por eso él tenía que viajar de allá a Jerusalén. Ahora, ¿por qué tenía que viajar, hermano Juan? Porque él era un prosélito, como les dije. Prosélito del judaísmo, es un gentil convertido al Dios de Israel. Por eso era que él quería conocer más del Dios de Israel. Y era una orden que él tenía que ir allá. Era una orden que él tenía que ir allá. Y eso lo podemos ver en Éxodo, que es una ley, una mandatoria. Todo judío tiene que ir 3 veces a Jerusalén para celebrar las 3 fiestas importantes que tienen que ir: la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Es un mandato que todo judío hombre tiene que ir 3 veces al año a Jerusalén a adorar, a practicar esas fiestas. Entonces eso lo podemos ver en Éxodo 12:48. Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero mora contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces, por eso era el que tenía una gran curiosidad para conocer al Dios de Israel. Pero aquí, para poder llegar al Dios de Israel, ahora había un intermediario que era el Mesías, que estaban esperando, pero algunos no creyeron en el Mesías. Pero hay otros que sí creyeron en el Mesías. Y como Dios sabía que este etíope tenía gran hambre de conocer, Dios le mandó al mensajero. ¿Y quién era el mensajero?
Felipe. Por eso nosotros somos el mensajero que Dios nos está mandando en esta noche, en este día, en esta tarde, a traerte esta enseñanza. Esta es la segunda hora. Tienes que ir a escuchar la primera hora para que escuches qué es lo que Dios nos quiso enseñar en la primera hora. Que ahora estamos leyendo solamente la historia de aquel hombre que tenía estos 5 puntos. Que así es como Dios quiere que nosotros seamos. ¿Ok? Así es como Dios quiere que nosotros seamos. Vamos a seguir leyendo el versículo ese de Hechos para seguir explicándoselo. ¿Ok? Porque para eso es que venimos a este culto, a esta enseñanza, para aprender más de Dios y quitarnos a nosotros. Porque nosotros queremos aprender más de Dios. Mira lo que dice aquí. ¿Ok? Entonces, estábamos aquí. Entonces podemos ver de dónde venía, cuánto tiempo le tomó. En el tiempo de ahora, así como ahora hay carros, son 1553 millas. En un carro a 60 millas por hora, si no vas a parar, es como ir de aquí de Miami a Utah, a Ohio. Son 26 horas de distancia, sin parar. No vas a hacer pipí, ni pupú, ni vas a comer. Es 26 horas. Pero en aquel tiempo viajaban en camellos, que era lo que había en ese tiempo, por el desierto. ¿Qué es lo que camina en el desierto? Camellos. Y los camellos no van a ir a 60 millas por hora. Entonces tenían que descansar, comer, descansar, comer. Y les trajo una trayectoria de un mes de ida y un mes de venida. ¿Ok? Entonces, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto al carro. Acudiendo Felipe, le oyó. Por eso nosotros, cuando Dios nos presenta a una persona que tenga una necesidad, escucha primero cuál es su necesidad, para que después, cuando escuches su necesidad, pedirle al Espíritu Santo ahí, que te dé palabra de ánimo para esa persona. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Cuántos de ustedes entienden lo que leen? A veces ustedes se ponen a leer la palabra del Señor y no leen un pedacito y andan confesando eso. Un ejemplo, vamos a ver si encuentro el versículo ese. Vamos a ver qué es lo que dice Juan 10, 18. Porque esto lo acabo de escuchar yo hace poco. Juan 10, 18. Lo acabo de escuchar, pero nunca terminan de leer el versículo completo. Vamos a ver. Solo dicen esto. Como dijo Jesús, dice, como dijo Jesús, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Pero no saben por qué Jesús estaba diciendo eso, que él tenía el poder para poder dar su vida y volverla a tomar. Por eso andan diciendo una cosa, pero no saben que Jesús, todo lo que Jesús hablaba, era por qué, hermano Juan. Léale, hermano Juan, lee Lucas 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús no habló por su propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea que toda palabra que Jesús decía era porque el Padre se lo había dicho que lo dijera. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ¿será que el Padre le dijo esto a Jesús? Tengo el poder para dar mi vida y volverla a tomar. Pero ustedes le dan otro título a Jesús porque leen solamente ese pedacito. Por eso les estoy enseñando, ¿lees lo que entiendes? Hermano, ¿pero por qué me está diciendo esto?
Porque todavía le sigo escuchando que andan diciendo esas cosas y por eso le dan un título a Jesús. Pero mira lo que dice el final del versículo. ¿Por qué no leen eso? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese mandamiento lo recibió de su Padre. Entonces esas son las cosas que tenemos que aprender. ¿Entiendes lo que lees? ¿Será que tú estás como el etíope también? Que te pones a creer que está hablando del profeta que escribió eso, o está hablando de alguien más. Por eso tenemos que leer el texto y el contexto también. Vamos a ver quién es, qué nos dice este versículo. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos? ¿Fue él mismo o fue Dios el Padre? Jesús no resucitó él solo. Jesús murió y el Padre lo resucitó. ¿A dónde está eso, hermano Juan? ¿Dónde está leyendo que no me dijo el versículo? Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. ¿Quién era el Dios de Pablo? Dios el Padre. Y Dios dice, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Viste? ¿Quién lo resucitó? Dios el Padre lo resucitó. ¿Y qué otro versículo, hermano Juan? Juan 1:1 y Juan 1, Gálatas 1:1 y Gálatas 1:2. Y todos los hermanos que estaban contigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Porque para nosotros, ¿qué es lo que dijo Pablo? Hay un versículo que dice, para nosotros, esto es algo nuevo, no sé por qué lo estamos diciendo, pero lees, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Dónde está en la Biblia el versículo ese que dice, porque sabemos que tenemos un solo Dios y un solo mediador? ¿Entre quién? En primera de Timoteo 2:5. Mira, estábamos estudiando Timoteo, ¿se acuerdan? Primera de Timoteo 2:5. Mira qué es lo que dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Entiendes lo que lees? Por eso no nos podemos hablar con locuras. Tenemos que hablar con entendimiento, porque ¿cómo nos vamos a acercar a una persona si no tenemos entendimiento y conocimiento de la palabra del Señor? Lucas 10:26. ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito? Tenemos que leer tal como está escrito ahí. No tenemos que estar inventando cosas que no están, porque ¿cómo nos vamos a acercar a esas personas que no tienen conocimiento de Dios y tú le vas a hablar con lo que has escuchado? Porque hay muchos cristianos que escuchan, son cristianos de púlpito, solamente escuchan lo que salen del altar, nunca van a revisar la Biblia a ver qué es lo que dice la Biblia. Yo te estoy hablando aquí Biblia, te estoy hablando del conocimiento. Felipe era un hombre de conocimiento. Esteban era un hombre de conocimiento. Pablo era un hombre de conocimiento, pero tiró todo ese conocimiento por basura. Y dijo que iba a predicar al Cristo muerto y resucitado, al Hijo de Dios. Eso lo encontramos en
¿Dónde, hermano Juan? En Hechos 9, en la conversión de Pablo. Y después creo que está en Hechos 19 también, 14. Entonces, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Viste, él no tenía ese conocimiento. Por eso nosotros tenemos que conocer quién es ese, quién fue llevado como oveja. El Señor Jesucristo. Y la misma historia que Esteban contó desde el principio, se la contó a este muchacho, al etíope, que era convertido al judaísmo, pero después se convirtió al verdadero, ¿qué? Al verdadero camino. ¿Quién es ese camino? Jesucristo es el camino, pero no se queda ahí. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Ese es el camino. ¿Por qué no le pregunté? ¿Qué más sigue diciendo? Dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzó desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué creía Pablo? Que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Qué creía Pedro? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué creía la hermana de Lázaro? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Cristo y era el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que Juan creía? Juan 20:31. Vamos a meternos a Juan 20:31 para ver qué es lo que Juan creía también. Juan 20, 30 y 31 es el propósito del libro. ¿Qué era lo que los apóstoles predicaban? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y qué era lo que le estaban dándole al etíope? Tener vida eterna en su nombre. A todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Todo aquel, está en Lucas. ¿Dónde está en la Biblia? Todo aquel que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Dónde está eso? Creo que está en Lucas. Vamos a ver si está en Lucas. Vamos a ver dónde está Lucas. Lucas 16:16. Lucas, vamos a ver, Lucas 16:16, mira lo que dice. Lucas 16:16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos los que se esfuerzan por entrar en él. Pero para más fácil que pasen en la tierra, espérate, Lucas 16:16. Ya decía yo porque ya te iba a terminar. Ya estamos terminando con la enseñanza. Marcos 16:16. Dice el 14, mira. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El evangelio que estamos predicando, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y serán sanados. ¿Viste? Entonces, este era el evangelio que le estaban predicándole al etíope. Por eso él creyó y dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira, ahí está el agua atrás mío. Ahí está el agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo, Felipe le dijo: si crees de todo corazón. ¿Qué decía Lucas 16:16? El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y él dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver qué pasó. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. De Gaza, dice, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora, de Gaza, donde él estaba, a Azoto, dice que son aproximadamente 20 millas. 20 millas a pie es por lo menos un día de camino, pero dice que desapareció, fue arrebatado. ¿Y cómo se llama esa palabra? Arrebatado, esa palabra arrebatado que dice que desapareció de aquí para allá, esa palabra se llama arpanzo en griego. Es la misma palabra que está en Primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:17. Vamos a ver qué es lo que dice. Es la misma palabra. Dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Es la misma palabra que aparece allá. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses. ¿Dónde está? Espérame, se me perdió. Hechos. La palabra arrebatados aparece ¿a dónde? En Tesalonicenses es... Luego el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa es la misma palabra de Felipe, dice que fue arrebatado. Y también esa palabra aparece en 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, 2. Vamos a ver. Es que aquí estoy un poco incómodo. 2 de Corintios 12:2 dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces es la misma palabra, y eso es lo que nosotros estamos preparándonos para que cuando sea el día del Señor, el día que nos toque partir, el día que ya estemos muertos y que estemos durmiendo, y el día que Dios dé la orden para que suene esa trompeta,
Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros que hemos quedado, dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar. Por eso ese es el trabajo de nosotros, de estar preparados para ese día. Y aquí todo esto se lo explicaron al etíope. Y el etíope se fue como un evangelista al África. Y así es como la palabra del Señor se va esparciendo en diferentes lugares. Ustedes han escuchado esta palabra en diferentes lugares. Yo sé que algo de esta palabra se le va a quedar a ustedes. Y tenemos que tener esas 5 características: amor por las almas, llenarnos del Espíritu Santo, ser servidores de verdad para servir a Dios, ser llenos del poder de Dios y conocimiento de la palabra del Señor, aprender la palabra del Señor. Y lo otro, cuando estemos teniendo una fama, menguar nosotros y dejar que Cristo crezca en nosotros, no creernos nosotros. Amén. Porque toda la gloria y la honra es para nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día que me permitiste compartir tu palabra, Señor. Glorifícate, Padre, y que esta palabra no regrese atrás vacía, Señor. En el nombre de Jesús, hablé todo lo que tú me permitiste compartir, Señor. Ponle tú el toque final, Señor. El trabajo mío es traer el mensaje y tú eres el que das el fruto y el crecimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, que aquí se habló todo por medio de la Biblia, enseñando los versículos y no hablando de nuestro propio conocimiento o nuestro propio pensamiento personal, Señor. Glorifícate, Señor, y no permitas que esta enseñanza vaya a ser de tropiezo o de confusión para nadie, Señor. Por eso lo más importante es que tengan la Biblia y que confirme cada palabra que yo dije. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Padre, toca a esas personas que están enfermas, Señor. Pon tu mano de sanidad sobre ellas, Señor. Si ellas creen, que se pongan la mano donde tienen el dolor. Y en el nombre de Jesús, Señor, manda tu palabra de sanidad donde ellos están, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, ¿de qué sirve un mensaje si no hacemos el llamado para aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo? Así como este etíope, tal vez tú llegaste a este programa hambriento para conocer más de Dios, para conocer más de qué lo que hizo Dios por ti, que mandó a su Hijo, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito, a Jesús. Y por medio de Jesús es que podemos ir al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y lo confiesas y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, así como leímos, vas a tener la vida eterna. Si tú quieres hacer esta oración, mira lo que dice Romanos 10:9, para que veas que todo es con la palabra del Señor. ¿Cómo podemos ser salvos? Y esto mismo se le habló al etíope. Si tú eres una persona hambrienta por Dios, mira lo que dice: si confesarais con tu boca que Jesús es el Señor significa ser tu amo, tu dueño, el encargado, tu pastor, porque las ovejas Dios se las pasó a Jesús, que es nuestro pastor ahora. Ese es otro mensaje que yo les traje. Entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y quién hizo Señor y Cristo? A Jesús, nuestro Dios Todopoderoso. Él fue el que le dio un nombre que es sobre todo nombre, donde todos vamos a doblar la rodilla y vamos a confesar que Jesús es el Señor. Por eso, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso, si tú quieres ser salvo en esta noche, lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador.
y que por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, por medio de ese derramamiento de sangre, Él perdonó y limpió tus pecados para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia por ese oportuno socorro que es la salvación que Dios nos da por medio de su Hijo. Ahora tenemos camino abierto por medio de Jesucristo. Jesús dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él lo hará conforme a sus riquezas en gloria. Por eso, si quieres aceptar a Jesús, solo tienes que hacer la oración de fe. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, confieso que Jesús es mi Señor, que es el Señor, mi Dios, mi Salvador. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Perdóname y límpiame de todo pecado y toda maldad. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Y si me toca morir, ayúdame a estar preparado, Señor. Padre, yo soy como ese etíope que tenía hambre y sed de justicia, y tú me has saciado con tu palabra. Gracias, Señor, por haberme permitido escuchar esta enseñanza. Ayúdame a atesorarla para no pecar contra ti. Ayúdame a buscar una iglesia que predique la sana doctrina, la que predicó Jesucristo, la que predicó los apóstoles y los discípulos, Señor. En el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo me guíe hacia toda justicia, que es el consolador que Jesús dijo que te iba a rogar a ti, Padre, para que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda justicia y hacia toda verdad. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Se cierra la Biblia. Se cierra los apuntes del mensaje. Pero la Biblia tiene que estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. La palabra de Dios dice meditar en la palabra de Dios de día y de noche, para que cuando Dios te envíe como mensajero, tengas de qué hablar. El Espíritu Santo te va a usar, pero conforme a lo que tú te estás alimentando de la palabra del Señor. Muchas gracias por haber estado aquí. Si no me sigues en YouTube, te invito a que me sigas. Escribe Palabra de Salvación con Juan Mendoza y suscríbete. Es gratis, aquí no se te cobra nada. Todo es gratuitamente. Amén. Y si este mensaje fue de bendición, compártelo. Amén. Que el Señor te va a bendecir cuando estés compartiendo estas enseñanzas con aquellas personas. Amén. Y si quieres conocer las características que tenía Felipe, vete a escuchar la primera hora. Y después en la segunda hora es cuando estamos leyendo el versículo de Hechos 8, donde está Felipe con el etíope, explicándotelo. Amén. Que Dios te bendiga y nos veremos entonces el otro viernes, si Dios los permite. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Bye bye.